El sueño de tener una casa propia parece más como un deseo inalcanzable, especialmente para las nuevas generaciones, pero a su vez se habla de todas las posibilidades que tenemos las nuevas generaciones para hacer más dinero que las anteriores. El problema es que el costo de un préstamo hipotecario ha ido aumentando y aumentando significativamente y exponencialmente en los últimos años. Gran parte gracias a la pandemia también, la cual trajo bastante inflación, como ya sabemos, la cual llevó a la Fed a subir los intereses. La tasa promedio de una hipoteca de fija de 30 años fue de 6.74% esta semana. El artículo es de marzo, lo que se elevó hasta 7.79% del otoño pasado. Claro, sabemos que durante el 2021 el precio de las casas estaban subiendo como locos, ya lo hemos hablado anteriormente, gracias a que los intereses estaban súper bajos y los préstamos eran un chiste, ya que había personas recibiendo préstamos de interés de 1.5 a 2% aproximadamente. Pero eso no se mantuvo tanto y ya lo sabíamos como hubiéramos querido. Primero y principal, hablemos de los costos que lleva comprar una casa, porque no es solamente pagar la casa y el préstamo y ya, sino también otros gastos adicionales que vienen con esa compra. Piensa en los impuestos de la propiedad, los costos de mantenimiento, reparaciones y daños imprevistos. Y no olvidemos los costos de la mudanza. Al sumar todo eso, tendrías una suma bastante grande que debes tener en cuenta al momento de decidir comprar una casa, porque en mi opinión existen muchísimos mitos sobre real estate, los cuales no suelen ser mencionados o la gente parece no querer ver esa realidad. Uno de esos mitos es que el precio de la casa se duplica cada 10 años. Y sí, el precio de una casa se puede duplicar cada 10 años, pero como dije, no estamos tomando en cuenta los costos fantasmas, como los costos de cierre, los impuestos, el seguro, mantenimiento, reparo de las cosas en la casa, oportunidad de costo. Por eso existen veces en las que puedes vender tu casa por un precio bastante por encima del que la compraste y aún así perder dinero, gracias a todos estos costos que no tomamos en cuenta como importantes. Como hay veces también que quedas break even y es básicamente como que viviste gratis todo ese tiempo en esa casa, pero capaz pudiste invertir ese dinero en otro lado y generar un poco más de riqueza a largo plazo si lo quieres ver de esa manera. Y más cuando tomas en cuenta la inflación, ya que cuando el precio de la casa se duplica en 10 años, no quiere decir que el valor de la casa como tal se duplicó, sino que también la inflación juega un papel muy importante. Otro punto muy importante, el cual he mencionado en varios videos, es que anteriormente una persona podía comprar una casa, una propiedad que valía 2 a 3 veces lo que generaba en ingresos en un año. Hoy en día compramos casas que valen 5 a 10 veces e incluso hasta más con nuestro salario y con posibilidades de poner como down payment solamente el 3% del préstamo, haciéndolo parecer el sueño americano, el éxito, el haber llegado al éxito al momento de lograr pagar tu propiedad. Pero al calcular los números, nos damos cuenta que comprar una casa con un préstamo a veces nos termina costando muchísimo más, o en realidad siempre nos termina costando mucho más y generando riqueza a largo plazo. Por ejemplo, quiero empezar mostrando este post que ya había mostrado antes en el canal, que vi en Instagram de un creador de contenido llamado Ryan Scribner, el cual ya he mostrado, como dije, en el cual se trata de un periódico de hace muchísimo tiempo, en el cual podemos ver que podríamos comprar una casa de 2 dormitorios, un baño, estacionamiento y hasta un porche o una terraza por $7,450, lo que serían pagos mensuales de $47.92. Y dirán, claro, pero $7,000 antes era mucho más dinero de lo que es hoy en día. Y es completamente cierto. Así que busquemos en la historia los precios del momento para compararlos con los precios de hoy en día. Una casa promedio en 1980 costaba aproximadamente $63,700, mientras que una persona promedio en Estados Unidos ingresaba en ese año $21,000, lo que significa que si esa persona decidiera gastar todo su ingreso para pagar la casa, le tomaría aproximadamente 3 años pagarla. Mientras que si repasamos el 2023, el precio medio de una vivienda era de $417,700, mientras que el ingreso medio fue aproximadamente $59,384, lo que quiere decir que generamos el 14.2% del precio en una casa en un año sin contar los intereses del préstamo. Por lo tanto, nos llevaría a pagar aproximadamente la casa en 7 años si utilizas todo tu ingreso, más del doble de lo que se necesitaba en los 80.
Nuevamente, sin tomar en cuenta los intereses del préstamo y que estás tomando todo el ingreso. Pero obviamente nadie va a gastar el 100% de su ingreso en el préstamo de una casa. Y por eso también vemos las diferencias en que antes se podía pedir un préstamo para una casa y liquidarlo o pagarlo completo en 10 a 13 años, mientras que ahora el promedio es de 30 años, incluso ya vemos hasta de 40 años con las nuevas leyes que salieron, ya que ya hasta 30 años nos queda un poquito corto. Esto es una de las razones por las que siempre escuchamos que los millennials o las nuevas generaciones son una generación posiblemente vaga, o que se están quedando atrás, o que son una generación con mucho más débil que otras anteriores. Y algo que creo que es importante tener en cuenta no solo es el precio de las casas, que ha aumentado significativamente, sino también el precio de la vida, el costo como tal, gracias a la inflación. De acuerdo a estudios, gastar $100,000 en una casa en 1990 sería lo mismo que gastar $377,000 hoy en día. Mientras que $100,000 para los gastos de vida en los 90 sería lo mismo que $231,000 hoy en día, lo que supondría un crecimiento de 277% en el precio de una casa y 131% en el costo de vida del día a día. Si compramos a partir del 2020 sería un crecimiento bastante elevado también, de más del 50% en los precios de la casa y del 13% en el costo de vida, o hasta 15% gracias a la inflación. Miremos este enorme aumento que vemos en solamente 3 años desde la inflación, ya casi 4 años el precio de una casa en comparación con 32 años de crecimiento desde el 90. Y esta es una de las razones por las que los millennials y las nuevas generaciones tardamos más en mudarnos de la casa de nuestros padres en general. El costo de vida tan alto que no vale la pena comprar una casa hoy en día. Sin duda alguna, comprar una casa y tenerla paga al 100% nos genera muchísima estabilidad como persona y mucho más si tienes una familia o responsabilidades significativas. El poder estar tranquilo mentalmente sabiendo que tienes un techo que es 100% tuyo y que nadie te va a aumentar una renta del 20% en un año ni te va a querer sacar de ahí cuando venza el contrato, es una tranquilidad mental bastante importante y que tiene mucho valor. Pero también hay que calcular cosas y sacar números. No nos puede dar miedo alquilar. Todo depende de tu ingreso, obviamente, la ciudad en la que te encuentras y demás. No nos damos cuenta que alquilar una casa puede llegar a ser muchísimo más económico que tener una casa propia gracias a los gastos fantasmas que estaba mencionando al principio. Si estás alquilando una casa y se te daña algo, tiene una piscina y se agrieta la piscina, solamente tienes que llamar al landlord o al dueño de la propiedad, sin tomar en cuenta que aun cuando compras una casa con préstamo, corres el riesgo también en caso tal de que no puedas pagar el préstamo por 1, 2 o 3 meses o cualquier problema personal, el banco te la quita así de rápido. Por eso muchos consideran que es mejor alquilar la propiedad en la que tú vas a vivir, pero comprar propiedades para invertir como inversión hasta que generes el dinero suficiente para poder comprar tu casa en cash. Como también te puedo decir que si logras comprar una casa cash en buen precio, por foreclosure, por ejemplo, puede ser de las mejores inversiones en tu vida. Conozco personas muy cercanas a mí, una familia, que lograron comprar una casa que se encontraba en foreclosure en el 2019, si no me equivoco, en $330,000. Y hoy en día, 5 años después, vale $600,000, el doble. Claro, sabemos que la pandemia ayudó a la apreciación de las propiedades, pero el hecho de que ellos hayan logrado comprar esa casa a tan buen precio gracias a que estaba en foreclosure y que la pagaron completa y en cash, es decir, evitando intereses, evitando préstamos, evitando down payments y todos esos costos extras que te traen en un banco, es una excelente inversión. Sí, aún existen gastos fantasmas, como mencioné al principio, pero nada más con evitar el préstamo como tal, pienso yo que es bastante significativo, se ahorra mucho dinero. ¿Por qué lo digo? Bueno, si hubieran comprado esa casa que valía $335,000 en el 2019, con un préstamo dando el 20% de down payment en 30 años, hubieran pagado un total de $249,000 en impuestos solamente en intereses. Y a eso es lo que me refiero con costos extras, porque aparte de esos intereses tienes que pagar el valor de la casa. Ahora, ¿qué harías tú? ¿Consideras que sí debes comprar una casa hoy en día? Lo más probable es muy buena inversión, no estoy diciendo que no, y mucho más si la compras en cash completamente, pero ¿qué cantidad de personas pueden comprar una casa al 100% en cash hoy en día que valga $200,000-$300,000? Si el promedio net worth de una persona menor de 35 años es de $183,000, vas a gastar todo tu net worth en una sola casa. Ojo, tener mi casa y comprar mi casa
propia es mi sueño. No es malo ni nada por el estilo. Lo que quiero decir con esto es que no podemos verlo como el éxito, no podemos verlo siempre como que es la mejor inversión o mejor calcular sin sacar bien las cuentas de la cantidad de gastos que trae invertir en una propiedad, porque sí, aunque vivas en ella, puede ser una inversión, aunque puede también ser algo pasivo por la cantidad de gastos que trae. Ahora, ¿qué es una mejor inversión? ¿La bolsa de valores o las propiedades de bienes raíces? Por acá te dejo ese video y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.